Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Agradecemos a nuestro hermano Ricardo, ¿verdad?, por este hermoso canto que elevó al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Créanme, hermanos, que no es lo mismo estar de este lado que estar de aquel lado. Impone estar acá. Pero gracias a Dios que nuestros jóvenes toman la decisión de adorar el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pedimos disculpas de antemano porque rompimos una promesa de haber comenzado el día de hoy el sermón en la mañana. Supimos que gran cantidad de personas vinieron en la mañana para escuchar el sermón, pero desafortunadamente nos falta un poquito más de comunicación en esta iglesia. Les pedimos disculpas por prometerles cosas y de repente no poder cumplírselas. Yo pienso que las cosas pasan por una razón y pienso que de repente aún Dios permite que las cosas pasen así. Sin embargo, creemos que en la parte humana sí podemos prometer un poquito más de organización y cumplir lo que les decimos desde la plataforma. También necesito hacer una pequeña corrección de otra información que no habíamos comunicado, pero se dio a la iglesia en la mañana. Yo este martes no estoy en la iglesia, porque se había dicho que el tema de los jesuitas continúa el martes. Yo salgo mañana para México. Estamos en exámenes finales en Ojos Negros y vienen los exámenes semestrales, que es lunes, martes y miércoles, y apenas de regreso estamos el jueves acá en Estados Unidos. La información no es exacta, no vamos a estar el martes acá. Sin embargo, el próximo sábado, tanto en el sermón de la mañana como en el sermón de la tarde, sí vamos a continuar con la parte número 2 y con la parte número 3 del tema de los jesuitas. Además, creemos, es mi convicción, que por la importancia del tema, pienso que es necesario predicarla los sábados, en el sentido que es bueno que la gran mayoría de gente pueda conocer este tema. De esa manera podemos saber las estratagemas de Satanás y prepararnos para las cosas que vienen sobre esta tierra. Les pedimos disculpas y agradecemos su comprensión. Y habiendo dicho esto, quisiera, hermanos, asentar algunas pequeñas bases de cómo se va a estar predicando esta serie de los jesuitas aquí en el Centro Evangelístico. Creo que es necesario explicarlo porque, a pesar de explicarlo, pienso que va a haber varios males entendidos. Pero sí es necesario tratar de dejarlo claro, porque corro el riesgo de ser malinterpretado en mi sermón. Corro el riesgo de que las palabras que diga aquí no sean usadas en el contexto correcto. Por eso es necesario explicar algunas cositas antes de predicar esta serie. La serie está dividida en 7 temas y los 7 temas cubren los aspectos básicos del tema de los jesuitas. No cubre absolutamente toda la información acerca de este tema tan grande. Solamente cubre los aspectos más específicos más generales que específicos. De repente alguien podría decir, bueno, el pastor habló de un tema demasiado abarcante, pero no dio los completos detalles. Tengo que aceptar que es así, que no se van a dar todos los detalles porque no terminaríamos en 30 sermones. Pero 7 sermones resumen la idea general del tema. Número 2, si la serie está basada en 7 sermones, van en secuencia progresiva. Esto quiere decir que si tú escuchas el sermón número 1, pero no escuchas el sermón 2, corres el riesgo de malinterpretar lo que dije en el sermón 2 si no escuchaste el sermón 1.
Para que tú entiendas toda la secuencia, tienes que escuchar desde el tema 1 hasta el tema 7. Si escuchas el tema 7 y no escuchaste los temas anteriores, yo personalmente corro el riesgo de ser malentendido. Y corre el riesgo que una persona quizás no bien intencionada pueda agarrar el sermón número 7 y sacarlo del contexto de los otros sermones y decir, mira lo que el pastor Rivera está diciendo. Por eso tengo que hacer la nota de aclaración antes de empezar la serie, porque no es fácil predicar esta serie. Pienso que de todas las series que he predicado, esta es la más difícil. Ustedes van a estar escuchando por qué va a ser la serie más difícil. Por eso necesito aclarar estas cuestiones aún antes de empezar este tema. Los últimos sermones, el sermón 6 y el sermón 7, van a ser los más difíciles de esta serie. Los primeros sermones tienen que ver con el fundamento de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Cuándo nacieron los jesuitas? ¿Por qué nacieron los jesuitas? Y por qué es importante que nosotros como adventistas del séptimo día entendamos esta orden que puedo decir que es una orden satánica. Es importante que la entendamos. La mitad de los sermones tiene que ver con cómo esta orden hizo un voto de juramento de destruir la Reforma y los protestantes y traerlos de regreso a la Santa Sede Católica, y voy a probar cómo los movimientos protestantes que están buscando simpatía con los católicos no es casualidad. Voy a probar cómo esto se ha desarrollado y que las iglesias protestantes regresando a los brazos de Roma no es ninguna coincidencia. Es un plan desarrollado astutamente y que hoy en día nosotros podemos ver que los jesuitas lo han logrado. Lo último de esta serie tiene que ver cuáles son los grupos que los jesuitas están activamente trabajando. Y esos son los temas más difíciles. Un hermano me preguntó, pastor, al hablar de los jesuitas, ¿va a hablar también si hay infiltración de estos en la iglesia adventista? La respuesta es sí, voy a hablar de este tema. Van a ser los últimos. Por eso digo que si escuchan mi último tema y no entienden el contexto general de los otros, cualquiera va a poder agarrar ese DVD, sacarlo de contexto y hacerme decir lo que yo no quise decir desde un principio. En ninguna otra serie he hecho tanta explicación, tenía que hacerla en esta serie porque corro el riesgo de quizás ser malentendido. Yo quiero decir también, hermanos, que gracias a Dios por la iglesia adventista del séptimo día. Gracias a Dios porque esta iglesia es el remanente del Dios vivo. Porque esta iglesia todavía se ha mantenido a favor de la verdad. Yo amo la iglesia adventista del séptimo día con todo mi corazón. He crecido por más de 25 años en esta iglesia. Más de 12 años desarrollé mi ministerio en la iglesia organizada adventista del séptimo día y tengo más de 3 años de haber sido ordenado como pastor en la iglesia adventista del séptimo día. Recibí imposición de manos en la conferencia regional del Lago y he pastoreado más de 3 distritos en 3 diferentes estados y en esos Dios nos ha bendecido grandemente. Tomamos una decisión de venir a servir al Señor en esta área en California, pero seguimos amando de corazón la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos amigos, presidentes de conferencias, presidentes de asociaciones, pastores, compañeros, y queremos dejar saber bien en claro, queridos hermanos, que esta es nuestra iglesia. Es la iglesia de Dios. Con fallas y con problemas, es la iglesia del Dios vivo. Y queremos dejar eso bien en claro desde un principio. Comenzamos a hablar entonces, queridos hermanos, del tema de los jesuitas. Habiendo puesto esto de antemano para clarificación tanto de los que escuchan ahora como aquellos que habrán de escuchar a través de las grabaciones en DVD que se habrán de hacer y que muy posiblemente van a ir a diferentes partes del mundo para que ellos supieran antes de que escucharan la serie las bases de cómo vamos a predicar. Les invito a ponernos de rodillas para pedir la presencia del Espíritu Santo antes de comenzar la predicación de la palabra del Señor. Oremos.
Padre nuestro, nos vamos a meter a un tema que necesita oración. No solo por el que predica, sino también para los que escuchan. Si hay algo que odie Satanás tanto, es que se descubran sus planes de cómo destruir a tu iglesia. Pero yo te pido en este momento, querido Dios, que nos protejas con tu Espíritu Santo. Unge, por favor, nuestros ojos con colirio para ver. Abre nuestros ojos, Señor. Más que simple información, háblanos de tal manera que estos temas, Señor, nos hagan meditar, nos hagan pensar y nos hagan tomar una decisión cada vez más firme a favor de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Unge cada persona aquí presente. Acomoda las palabras en mi mente y sobre todo en mi corazón para que esta lengua no glorifique al hombre, pero glorifique a Jesucristo. Lo suplico en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Quisiera comenzar haciendo una base bíblica de este tema acerca del mundo de los jesuitas. En el capítulo 24 de San Mateo, los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de las señales que tenían que ver con el fin del mundo. Algunas versiones no dicen fin del mundo, otras dicen fin del siglo, fin de la era. Pero el contexto que está hablando Mateo 24 es que el mundo se va a terminar y Cristo va a dar una serie de señales que tienen que ver con ese fin. De la cantidad de señales que aparecen en el capítulo 24 de Mateo, así como ustedes lo pueden leer, que es por excelencia el capítulo profético, el Señor Jesús, profeta de profetas, toma la decisión de dar la primer señal que tiene que ver con el fin del mundo y el fin de las cosas tal como los conocemos, en el versículo número 3 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo va a contestar a esa pregunta y de todas las señales que él pudo dar, pongan atención. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia muy rápido, no le ponemos atención a los detalles que el Señor Jesús nos está dando, pero pongan atención a la primer señal que él dio. Él pudo haber escogido cualquier otra señal, pero miren la primera que él decide dar. Versículo 4 a 5. Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. La primera señal más clara y decidida que iba a pasar como un preámbulo del tiempo del fin es el engaño circundando por todos lugares de esta tierra. Y Jesús, de una manera clara, sobre aviso no hay engaño, dice el dicho. Jesús dice: ¿quieres saber las señales del fin del mundo? La más grande, clara y sencilla que yo te puedo dar es: mirad que nadie te engañe. El engaño iba a estar en el mundo entero antes de la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús dice: mira, que te cuides, que nadie te engañe. De hecho, en otro pasaje la Escritura dice: el que piense estar firme, mire que no caiga, porque aún dice la Escritura que habría de venir un poder tan grande y tan mentiroso que aún si fuera posible engañaría a los escogidos. Ahora ponte a pensar que si los elegidos iban a ser engañados, ¿qué será del resto del mundo? Porque este poder iba a ser grande, un plan maléfico de engaño a nivel mundial que el Señor Jesús tiene que decir a los discípulos: no se confíen, miren que nadie os engañe, porque si fuera posible, el príncipe de las tinieblas engañaría aún a los mismos escogidos. Ahora, ¿en qué sentido este engaño vendría sobre la tierra? Versículo que sigue, Jesús va a añadir un poco más a la señal del engaño y dice: porque vendrán
muchos en mi nombre. ¿Qué significa? Que van a utilizar su nombre. Los únicos que utilizamos el nombre de Cristo somos los cristianos. Los chinos no llevan el nombre de Cristo. Los musulmanes no llevan el nombre de Cristo. Cristo habla de la manifestación de individuos dentro de la iglesia cristiana que él mismo iba a estar levantando y que se iban a levantar en el nombre de Cristo, pero no se iban a levantar, queridos hermanos, para hacer el bien, sino que se iban a levantar para engañar a la misma iglesia. Dice, muchos en mi nombre vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y profetiza, y dice, y a muchos engañarán. Se iba a cumplir la profecía del Señor Jesús. No solamente iban a venir engañadores, muchos serían engañados con las estratagemas de estos falsos profetas que en el nombre de Cristo engañarían a muchos. El apóstol San Pablo, yo no sé si, Nacho, ¿me puedes subir un poquito más el proyector? Porque se está comiendo la parte de abajo de las citas. El apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, viene hablando acerca de ese cumplimiento de los falsos maestros, hombres que en el nombre de Cristo iba a venir a engañar al pueblo de Dios. Y miren cómo lo presenta el apóstol San Pablo. Mirad por vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando a los gentiles, Pablo no le está hablando a los incircuncisos, Pablo le está hablando a la iglesia. Ahora, en este contexto, Pablo se va a despedir, pero antes de despedirse, el apóstol hace un encargo a los líderes de la iglesia y dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Ahora, ¿por qué esos pastores, esos obispos, tienen que estar con los ojos abiertos? Porque Pablo dice, miren, abran bien los ojos, cuiden la iglesia, cuiden el rebaño, que yo no los puse, quien los puso es el Señor. Y ustedes le van a dar cuenta al Señor que los puso en este rebaño, porque Él dice que yo sé que después de mi partida el apóstol Pablo se va. Pastoreó por algún tiempo ahí, pero el apóstol se iba a retirar y ahora iba a dejar a los obispos de esa iglesia el cuidado de mirar que nadie engañara a esos hermanos, a las ovejas de ese pueblo que les llama. Y dice, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros. Ahora mira cómo le llama Pablo a los que iban a entrar. Cristo les llamó falsos profetas. Pablo no les llama falsos profetas. San Pablo les llama lobos. ¿Y qué clase de lobos iban a ser esos? ¿Alguien se ha encontrado con algún lobo alguna vez? ¿Sabes tú que encontrarse con un lobo no es cosa fácil? Yo me he encontrado con coyotes, pero nunca he tenido la oportunidad de encontrarme con un lobo. Me decía un hermano que soy privilegiado de no tener un encuentro con lobos, porque el que se encuentra con lobos, y más estando solo, no la libra. Los lobos son animales sanguinarios, son carnívoros, son asesinos, tienen un instinto asesino. Y Pablo utiliza la palabra lobo para describir no lobos físicos, sino está describiendo un grupo de hombres que iban a entrar a la iglesia y les llama lobos, y la clase de lobos que les llama son lobos rapaces que una vez que entren al rebaño, dice el apóstol, no lo van a perdonar. No vienen a jugar, no vienen a pasársela bien, no vienen a hacer amistades. Estos lobos vienen, dice el apóstol, a destruir. Y si tú como pastor no estás con cuidado, se te van a meter los lobos y te van a hacer pedazos las ovejas, y tú le vas a dar cuentas al Señor, dice el apóstol. Por eso dice, cuiden, obispos, la iglesia de Dios. Por eso los dejó los pastores. Por si viene un enemigo, entonces tienes que cuidar la iglesia del Señor. Por eso el verdadero pastor no mira su bien, mira el bien de las ovejas. Ese es su trabajo. Y Pablo le recuerda a los obispos, Dios te llamó para poder cuidar la grey del Señor. No solamente Pablo le escribe a esta iglesia dejándoles saber que cuiden a la grey del Señor. Miren este otro pasaje. Hechos capítulo 20 al 28 explica la manera como estos lobos rapaces se habrían de manifestar. Y dice,
Y de entre vosotros mismos, fíjense cómo dice, de entre vosotros mismos, y Pablo empieza a meter la llave que destapa la caldera y viene a desenmascarar cómo es que estos falsos maestros o lobos rapaces se iban a meter a hacerle daño al rebaño. Dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres, ¿te fijas? No son lobos, son hermanos falsos. Son hermanos que solo tienen el nombre de hermanos, pero no son hermanos. Son hermanos que llevan el nombre de cristianos. Por eso dice Cristo, en mi nombre vendrán. Vienen bajo la bandera del ensangrentado Jesucristo. Vienen aceptando a Jesús como Señor y Salvador, pero son falsos hermanos, lobos rapaces, que dice el apóstol que no perdonarán. Se levantarán entre vosotros y enseñarán cosas perversas. Así es que los colmillos que ellos traen no es nada más ni nada menos que falsa doctrina. Por eso dicen no perdonarán el rebaño, y en el sentido que no lo van a perdonar es que van a arrancar de la iglesia una pierna, un pie, la cabeza. Van a desbandar la iglesia del Señor a través de falsas doctrinas. Y lo dice ahí. Miren ustedes que dice, enseñarán cosas perversas. ¿Y para qué van a traer esas falsas doctrinas? Para arrastrar a los discípulos en pos de sí, en pos de sus propios planes, en pos de sus propios deseos, no en pos de Cristo Jesús, en pos de ellos mismos. Y sigue diciendo, por tanto, velad. ¿Qué significa velad? Velar es algo más que estar atento. En México hay un trabajo de unas personas que se llaman veladores. ¿Sabes por qué les llaman veladores? Porque su labor y su trabajo es la de velar, no dormirse. Tienen que estar con los ojos abiertos durante toda la noche para proteger que no venga un ladrón y se robe las cosas que hay ahí. Por eso son veladores. Pero ¿qué pasaría si tú contratas un velador y viene a la medianoche y lo encuentras dormido y hasta roncando? Tiene solo el título de velador, pero de velador no tiene absolutamente nada. Ahora volvemos a los pastores. Pablo le encarga a los obispos que abran bien los ojos, que no se duerman, que no se duerman. ¿Saben por qué no se tienen que dormir? Porque tan pronto tú te duermes, se mete el lobo rapaz. ¿Y cómo se mete? Con falsas doctrinas. Por eso es que los obispos que conocen la palabra, que recibieron el evangelio verdadero, tienen que estar despiertos para que cuando vean toda herejía, toda doctrina equivocada, toda mala enseñanza de hombres que vienen en el nombre de Cristo, pero de Cristo no tiene nada, que son lobos rapaces, los obispos se tienen que levantar con la espada, la palabra del Señor, para combatir las herejías y las falsas doctrinas. Velad, acordándoos que por 3 años, día y noche, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era un buen pastor. Protegió a su rebaño, pero ahora tiene que encargar a los obispos que cuiden a ese rebaño de los hombres infiltrados en la iglesia con el nombre de Cristo. Judas, el versículo número 4, solamente tiene un capítulo. Miren cómo lo presenta Judas. Porque algunos hombres, dice otra vez, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Otra vez, se vuelven a meter a la iglesia de Dios que Él compró con su sangre, hombres, pero ¿cómo se metieron? Miren la palabra, encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Que se ponen un disfraz. No presentan sus colores tal como ellos son. Ellos vienen con un espíritu de engaño, de falsedad y de hipocresía. No vienen sacando las credenciales, yo soy lobo rapaz y vengo a hacer pedazos este rebaño. No. La forma como ellos van es que se encubren, se disfrazan para que no lo reconozcan, porque si la iglesia ve un lobo, sale corriendo. Es lo primero que hacemos. Pero si el lobo se disfraza, entonces bajamos la guardia.
Y dice Judas, tengan cuidado, porque estos hombres se encubren, los que desde antes su destinación era la condenación. Y mira cómo les llama, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesús. Vienen en nombre de Cristo, pero con su vida lo niegan. Vienen con el manto de la justicia de Cristo, pero son impíos dentro de su corazón. Son falsos. Son hipócritas, son mentirosos y son engañadores. Gálatas capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice el apóstol, ahora le manda la carta a los Gálatas. Y eso por causa, ahora miren qué clarito se los llama a los Gálatas. ¿Cómo les llama a estos hermanos? Falsos hermanos. Pablo reconoce que la iglesia que Cristo levantó y las iglesias que los discípulos levantaban estaban siendo infiltradas. Y la infiltración venía de parte de falsos hermanos que llevaban el título de Cristo, pero eran tan impíos como los paganos que no conocían el evangelio. Pero sin embargo tenían un propósito de arrastrar y destruir la iglesia naciente. Falsos hermanos que escondidas, otra vez, entraban a espiar. ¡Wow! Ahí están los primeros jesuitas, los primeros espías que se metieron con disfraz e infiltraron la iglesia primitiva. Y los apóstoles se dieron cuenta del trabajo de infiltración que estos falsos hermanos se encargaron de hacer. Dice ahí, para reducirnos a esclavitud, a esos ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Segunda de Corintios 11, Pablo escribe ahora a los corintios y les dice, porque estos son falsos apóstoles. No solamente llevaban el nombre de Cristo, también se llamaban apóstoles, pero los apóstoles los marcan como falsos. Tienen el nombre de apóstol, pero no son apóstoles, les llaman falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Trabajaban estos hombres que, dice ahí, se disfrazan como ángeles, como apóstoles de Cristo. ¿Te fijas que el apóstol San Pablo vez tras vez te dice, se disfrazan, espían, se entran encubiertamente? O sea, Pablo identifica claramente la metodología del engaño. No es abierto. No es que se te presentan diciendo, hey, hi, how are you? Soy un jesuita. Hey, ¿cómo estás? Yo vengo de parte del Vaticano. No te lo van a decir abiertamente. Dice que son encubiertamente, se disfrazan como desde la misma antigüedad como falsos apóstoles. Y Pablo dice, bueno, no es de maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Él se disfraza. Para mí no me maravilla, dice Pablo, que ellos también se disfracen porque su maestro les ha enseñado bien la técnica. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahora ellos dicen que son ministros de justicia, pero de justicia no tienen nada. Y dice ahí, cuyo fin será conforme a sus obras. Una iglesia más, Gálatas 1:6, de 6 a 7. Pablo ya le escribe a los Gálatas, me maravillo. Otras versiones dicen, me sorprendo. Otras versiones dicen, me espanto. Otras dicen, estoy asustado. Estoy asustado, estoy maravillado de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Fíjate, la iglesia que Cristo compró, que recibió la verdad y que creyó en la verdad y se jugó el todo por esa verdad, solo pasó un poquito de tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Cambiaron del evangelio. Ahora Pablo explica, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí están los infiltrados. Los apóstoles enseñaron el verdadero evangelio, pero se metieron otros con falsas doctrinas. Se metieron con un evangelio diferente, pero ese evangelio era un evangelio pervertido. No era el evangelio que los apóstoles les habían enseñado a ellos. Pervirtieron ese evangelio. Cuando el apóstol recibe las noticias que ese evangelio se había pervertido, dice, yo me maravillo.
cuán lentos son para aprender, cuán poco fundamento espiritual tiene. Cualquiera viene y los confunde, cualquiera viene y les cambia el evangelio, cualquiera que viene en nombre de Cristo, ustedes le creen todo y ya los cambiaron de su forma de pensar. Pablo habla en frustración diciendo, ¿cómo es posible? Tanto tiempo pasé enseñándoles el evangelio y ahora viene cualquiera solo por decir, vengo en el nombre de Cristo, ya lo aceptaron y agarraron ese evangelio. Ahora Pablo dice, si aún nosotros, para que les quede bien claro, mira, si yo regreso a la iglesia y te predico, dice Pablo, o un ángel os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Pablo dice que sea anatema. Otras versiones no dicen anatema, dice que sea maldito. Hay maldición en aquel que quiere cambiar el verdadero evangelio de Dios. Pero estos falsos hermanos se juntaron con ellos, pero no eran de ellos. Eran mandados por nada más y por nada menos que el príncipe de las tinieblas a pervertir el evangelio que Dios dio para su iglesia, el evangelio bendito y eterno. Repito, si alguno anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, vuelve a decir el apóstol San Pablo, que sea maldito, que sea anatema. En las cartas a las iglesias, el testigo fiel habla también del trabajo del apostolado, de los apóstoles que pelearon en contra de las falsas doctrinas de estos infiltrados, de estos lobos rapaces, falsos hermanos que se metieron a perturbar la verdadera religión de Cristo. Y dice el mensaje del testigo fiel en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, hablando a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, falsos hermanos, infiltrados que Satanás había mandado para destruir la religión del Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor Jesús, dando la señal del tiempo del fin, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta profecía se cumplió poco tiempo después de que Cristo ascendió al cielo. Por algo Cristo les dijo, mirad que nadie os engañe. Sobre aviso, no hay engaño. Varias veces el Señor dijo, cuídense, cuídense, abran los ojos, porque si no abren los ojos en el momento que los cierren un poco, se les van a meter. Porque hay un enemigo que vio el campo que fue sembrado con trigo, pero ese enemigo va a sembrar cizaña. Abran los ojos. Falsos maestros se van a levantar, dice Pablo, aún entre vosotros mismos. Velad por el rebaño de el Señor. Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe, pero a muchos engañarán. Muchas personas cuando hablan acerca del engaño y de estos falsos profetas, de repente piensan en profetas recientes, falsos profetas que se han levantado. ¿Ustedes reconocen la imagen que está enfrente? Este no es nada más ni nada menos que el caso de Waco, Texas, con David Koresh. Yo me recuerdo cuando escuché la noticia. Habían sido atacados por el gobierno federal. La casa se quemó junto con los que estaban adentro de ella. Fue un día terrible. Nos asociaron con los adventistas del séptimo día en aquel entonces. Y cuando yo empecé a estudiar un poco el asunto de David Koresh, un falso profeta, sí tenía algunas doctrinas que de repente no estaban conforme a la palabra del Señor. Sin embargo, los eventos como fueron descritos no pasaron exactamente como se dijeron. Pero muchas personas cuando piensan en falsos profetas, de repente piensan en hombres como David Koresh, que los seguidores de ellos, aún en la revista Time, se publicó de la gran tragedia que había pasado en Waco, dejando saber que ellos supuestamente estaban armados hasta los dientes y que ellos empezaron a atacar a los helicópteros y por eso tuvieron que responder con armas de fuego hasta que finalmente se incendió ese lugar. Pensamos no solamente quizás en un David Koresh, pero a lo mejor de repente mucha gente piensa en los falsos profetas, como de repente en un Jim Jones, que estaba aquí cerquita de Los Ángeles. La otra vez yo fui a predicar a la iglesia Libre de los Valles y me perdí. Mi GPS no funcionaba muy bien y cuando me perdí, voy manejando unas 6 o 7 cuadras
por donde supuestamente tenía que manejar para esta iglesia, y me voy encontrando con nada más y nada menos que la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Es una iglesia gigantesca. No sabía que estaba tan cerquita del Lirio de los Valles. Pero ustedes sabían que esa iglesia era antes la iglesia de Jim Jones, la que ahora es la Iglesia Adventista Central Hispana. Es una iglesia gigantesca. Antes le pertenecía a este hombre. ¿Y qué hizo este hombre? Les da la doctrina que tienen que salir de Estados Unidos, se van a las Guyanas francesas, y cuando están por allá se empezaron a correr rumores de que el hombre estaba abusando a las mujeres y a los niños. Los Estados Unidos toman la decisión de hacer caso a las peticiones que estaban llegando de los familiares que estaban en Guyanas. Mandaron un senador, y el senador fue con una comisión hacia las Guyanas. Llegaron en una avioneta, y cuando llegan les dieron una recepción, hicieron una comida para ellos, dejándoles saber que todo estaba bien, que no había mayor problema. Más de 800 personas estaban en el campamento que levantó Jim Jones. El mismo senador dijo en una entrevista, en un video que hicieron una grabación de él, el mismo senador dice, ¿saben qué? Yo veo que aquí todo está bien, los niños están felices, los adultos están felices, los jóvenes están felices, a mí hasta me dan ganas de venir para acá. Pero después de esa noche, cuando se va el senador a dormir, la gente empezó a llegar a hablar con él. Y empezaron a dejar saber las terribles cosas que estaban pasando en ese campamento. Le llegó la noticia a Jim Jones de que el senador, muchas personas ya habían hablado con él, y Jim Jones saca por conclusión que el senador iba a regresar a Estados Unidos para dejar saber los supuestos abusos que estaban ahí. Los ángeles de la muerte iban a hacer su obra, y varios miembros de la secta agarraron metralletas, cuernos de chivo, y al otro día, cuando el senador iba a subir a la avioneta, los acribillaron. Los mataron a todos. Ese mismo día, Jim Jones tiene una reunión general en su campamento y les dice, estamos perdidos. El senador nos iba a delatar, algunos traidores aquí nos han delatado, y ahora tuvimos que tomar acción de matar a este senador. Estados Unidos no se va a quedar pasivo, va a responder, y muy posible militarmente, y es mejor morir en manos santas que en manos impías. Tomó contenedores, tambos, hizo una mezcla de la bebida de Kool-Aid, les puso veneno, en pequeños vasitos les dio una pequeña cantidad a los padres para que los padres les dieran a beber a sus hijos. Jim Jones les había dicho que ese veneno iba a matar instantáneamente a todos, que no iba a haber dolor, la muerte iba a ser rápida. Lo que no les dijo es que lo que les había mencionado era más que una mentira. Ese veneno los paralizaba, les cortaba la respiración, pero los dejaba en un estado catatónico que no podían respirar por varias horas. Los niños bebieron el líquido, empezaron a echar espuma por la boca, convulsiones. Los padres, así como los niños, bebieron el Kool-Aid, y más de 800 personas murieron en el campamento de Jim Jones. Por mucho tiempo se guardaron las imágenes de lo que pasó en este campamento, pero ustedes pueden ver aquí los cadáveres de cientos de personas que fallecieron ese día por seguir a un falso profeta que los llevó a la muerte masiva en aquel entonces. La revista Time también publicó un artículo hablando acerca del culto de la muerte. Y las bandejas que ustedes pueden ver acá son las bandejas donde prepararon el Kool-Aid y donde dieron a beber el veneno a los más de 800 que murieron en aquel entonces. La gente piensa, cuando la Biblia habla de falsos profetas, está hablando de estos. Estos son los falsos profetas. Pero muchos cristianos hoy en día no se ponen a pensar que de repente muchos de esos falsos hermanos y profetas, que así como infiltraron la iglesia apostólica en un principio, la profecía del engaño no solamente estaría en los días de ellos. Esa historia de engaño se iba a repetir en todas las edades de la cristiandad hasta la misma segunda venida de Cristo Jesús. El diablo iba a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Pero se van a quedar sorprendidos de una cita que la hermana White tiene. Aquí están las gráficas con todos los cadáveres, padres
que le dieron el culé a los niños, y así como los niños fallecían, ellos también fallecieron. Terribles escenas pasaron. Se van a quedar sorprendidos de la cita de la hermana White que tiene que decir a este respecto. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. Querido hermano, tenemos que crecer ya. Llegó la hora de dejar de ver al hermano. El hermano no te va a salvar, el que te va a salvar es Cristo Jesús. Porque la hermana White es clara, deja de ver al hombre. Hay gente que no está convertida en la iglesia. No te chasquies. El hermano me gritó, el hermano me trató mal, el hermano me robó. No te sorprendas, querido hermano. La hermana White dice, hay gente que no está convertida, pero están dentro de la iglesia. De conversión no tiene nada, de conversión no sabe nada, de sacrificio no sabe nada, de amor a Dios no sabe nada, sabe más de la novela que de cualquier otra cosa. Pero de amor a Dios, de conversión y de sacrificio no sabe nada. ¿Por qué están en la iglesia? No tengo la más mínima idea. No quieren sacrificar nada, pero están en la iglesia. Muchos aún dicen, las iglesias se están convirtiendo ya en clubes sociales. No renunciamos al mundo, ya trajimos el mundo a la iglesia. No me sorprende. Ella dice, hay muchos que no están convertidos, pero están en la iglesia. Y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu de poder. Está hablando del mundo de la iglesia. Hablando de la iglesia, sigue diciendo. Si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es Dios. Bendito sea su nombre. Este es el verdadero convertido. El que está buscando agarrarse de Dios, orar más, entregarse a Dios, convertirse de corazón. Este es el que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay un grupo, dice ella, que están aquí contra nosotros, pero no son convertidos. Están aquí, pero en su corazón no hay ningún sentido de entrega al Señor. Deberíamos de consagrarnos más a Dios. Ojalá que todo lo pudiéramos hacer, pero hay un grupo que no está consagrado. Y su razón de estar en la iglesia no es por buscar la gloria de Dios. Ahora la cita no termina ahí. Mira cómo termina la cita. Tenemos mucho más que temer. ¿Qué es temer? Tenle miedo. La hermana White dice, sí, la iglesia debe temer. No se ponga muy livianita. No, nada pasa. Todo está bien, ¿cuál es el problema? No, la hermana White dice, no, es mejor que la iglesia tenga miedo. Deberíamos de temer, más que temer, de enemigos, ¿qué dice ahí? ¿Y qué significa enemigos internos? ¿Son los que están allá afuera? Son los que ya están adentro de la iglesia. Ahora, ¿cuándo escribe esto la hermana White? En los 1800. Ya desde los 1800 el Señor le revela que hay enemigos que se metieron entre nosotros. Y la hermana White dice, tenemos que temer. No tanto de los enemigos de afuera como de los enemigos internos más que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Vamos a hacer obra misionera. Ay, no, qué cansado. Ay, no, ¿para qué? Eso es fariseísmo. Te quieres salvar por hacer obra misionera. Siempre va a haber gente que se impida la obra de arrebatamiento en la iglesia, la obra de reforma, la obra de trabajo. El diablo tiene a sus metidos, que siempre van a levantar para oponerse a la obra de Dios. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa que representa su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos, ¿qué es profeso? Nomás llevan el nombre. Es lo único que tienen, el nombre, pero en su vida no ha habido una verdadera conversión.
los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. ¿Cómo se llama esto? Infiltrados. Gente que no está aquí para avanzar la gloria de Dios. Gente que el diablo no la metió para hacer una piedra de tropiezo. Dios no la trajo. El diablo la trajo. Y ella dice, hay que temer porque hay enemigos y no están afuera. Los enemigos ya están adentro de nosotros. Y esos son los que van a estar siempre poniendo problemas para que haya reformas y cambios en la iglesia para la gloria de Dios. Porque su agenda no es la agenda de Dios, es la agenda de destrucción de este evangelio. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, el título Reavivamiento y Reforma bajo la gran necesidad de la iglesia. Y termina ya la cita, la incredulidad fomentada. ¿Qué es la incredulidad? ¿Podemos vencer el pecado, sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Han escuchado gente que dice, no, no se puede? No, eso ya. ¿Quién puede? No se puede, somos humanos. A ver, ¿tú ya dejaste de pecar? ¿Ves? No se puede. La incredulidad, ¿qué? No solo basta que no crean, sino que fomentan para que los demás tampoco crean. Las dudas expresadas. ¿Es la hermana White profeta de Dios, sí o no? Algunos dicen, a lo mejor sí, a lo mejor no. Capaz que fue la pedrada que le dieron que se inventó un montón de cosas ahí. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Dudas. Las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino. ¿Para qué? ¿Para qué el diablo los metió? ¿Para qué los metió a la iglesia? Porque él tiene planes. Una vez que los tenga ahí, entonces él va a desarrollar sus planes para esa iglesia. Por eso es que los metió, los infiltró. Y lo peor del asunto es que ni cuenta se dieron. La hermana White se dio cuenta. Así como Pablo se dio cuenta de los que se le infiltraron en su tiempo, la hermana White se dio también cuenta y dice, tenemos más que temer de los que están adentro que de los que están afuera. Siempre en todas las etapas de la historia de la iglesia ha existido apostasía en el pueblo de Dios. Desde el tiempo de Moisés, cuando fue a recoger las tablas de la ley y cuando baja ya había apostasía con el becerro de oro que estaba el pueblo adorando. Patriarcas y profetas dice, sintiéndose desamparado debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. El pueblo apostató, fue llevado a violar la ley de Dios, a violar los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Violaron todo lo que había, habido y por haber, lo violaron, a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios. Ahora, ¿por qué lo violaron? La hermana White explica. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la que. ¿Y quién era la multitud mixta? Gente que estaba con los judíos, pero no eran judíos. Gente que se decía ser parte del pueblo de Dios, pero del pueblo de Dios no tenían absolutamente nada. Eran infiltrados. Gente que no debería estar ahí, pero se les infiltró. Y esos que no eran parte del pueblo de Dios, escucha, los primeros en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. Y de su seno salieron las cabecillas de la apostasía que siguió. ¿Por qué apostató la iglesia? No por los fieles, por los infieles. La iglesia apostató por un grupo que el diablo les metió para arrastrarlos a la apostasía. Y tristemente el pueblo de Dios, que seguimos al primero que se nos pone enfrente, lo siguieron. Y cayeron en apostasía, pero los incitadores fueron los de la multitud mixta. Profetas y Reyes capítulo 10, hablando acerca de Elías y la apostasía general que también vino en su tiempo. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era el resultado de muchos años de mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. Cayeron en apostasía. Siempre el pueblo ha apostatado. Dime cuándo fue que no estuvieron en apostasía. Ahora, ¿por qué en el tiempo de Moisés apostataron por la multitud mixta? Ahora, ¿por qué en el tiempo de Acab el pueblo también apostató? Escucha, había una mujer que estaba en medio de ellos. Comentario bíblico adventista, tomo 6.
Cuando Acab comenzó a reinar, había pasado poco más de medio siglo desde la muerte de Salomón y la división del reino. Desde entonces Israel, el reino del norte, había caído rápidamente, ahí está, en apostasía. Pero Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque se casó. Ahí está el motivo de la apostasía que vino, porque se casó con Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Jezabel era del pueblo de Dios, era judía, servía a Dios, era una pagana. ¿Y qué tiene que hacer una pagana en el pueblo de Dios? ¿Qué pensarías de mí si yo te dijera que me casé con una monja? ¿Qué tiene que hacer una reina pagana, apóstata, adoradora de Baal y que no tiene ningún respeto por el Dios del cielo, casado con el rey de Israel? No me sorprende la apostasía, pero mira el diablo cómo se mete. El diablo siempre corrompe al pueblo de Dios metiéndole infiltrados que no están consagrados, que no tienen temor de Dios, para arrastrar a la iglesia a la apostasía. Ese es el plan del diablo, porque el diablo sabe que te corrompe el evangelio, te apostataste, y una vez que te apostataste, estás listo para ser escupido por la boca de Dios. El diablo es astuto. Mira que sigue diciendo: porque se casó con Jezabel, hija de un rey fenicio, y adoptó la religión de ella y se convirtió en un adorador de Baal. En vez de que Acab la hubiera convertido a la religión de Dios, ella lo convirtió a la religión pagana. Wow. Nuestros jóvenes dicen: no, es que yo estoy con un muchacho que no es de la iglesia para traerlo a la iglesia. Pues espérate un segundito a ver quién trae a quién. Espérate un segundito a ver quién jala a quién. Porque cuando tú ya recuerdes, ese no le gusta venir a la iglesia, pero le gusta ir a los bailes y te va a decir: vamos al baile. Le gusta fumar, te va a pedir que fumes. Le gusta tomar, le va a pedir que tomes. A ver quién jala a quién a la apostasía o a la verdad. Yo te digo, el camino a la santidad es hacia arriba, el camino al pecado es hacia abajo. ¿Qué es más fácil, ir hacia arriba o ir hacia abajo? Yo te digo una cosa: el diablo es astuto, mete gente no consagrada para pervertir, pero su fin es llevarlos a la apostasía. Sigue diciendo: no solo eso, sino que le construyó un templo en Samaria, y así hizo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Israel. Él cayó en apostasía, y ¿sabes cuál fue el resultado? El pueblo entero cayó en apostasía con él. Todo el pueblo cayó en apostasía. La influencia de una alma no convertida sobre el resto de la iglesia. Tú sabes que una sola persona no convertida en la iglesia puede hacer más daño que la Santa Inquisición. Mira lo que te digo. Una persona que lleva el nombre de Cristo pero que no está convertida puede hacer un daño tremendo sobre la iglesia. Ahora, en el tiempo de Moisés, la multitud mixta los llevó a la apostasía. Infiltrados que no eran del pueblo de Dios, los llevó a la apostasía. En el tiempo de Acab, se infiltró esta mujer, no del pueblo de Dios, los llevó a la apostasía, al pueblo y al rey. Sigue diciendo: profetas y reyes. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte de su pueblo y que tienen el valor de decir: basta con la apostasía. Que tienen el valor de decir: las cosas están mal, este no es el evangelio de Dios. Que tienen el valor de decir, como el apóstol San Pablo: hermanos, se nos están metiendo infiltrados y están corrompiendo el evangelio de Cristo. Dios necesita quien diga basta y que levanten la verdad del evangelio de Cristo. Ahora, Dios siempre tuvo los suyos, no necesita muchos hermanos. Con Elías, mira la obra de reforma que hizo en el pueblo de Dios, no necesita muchos. Créeme que no necesita muchos, pero necesita a aquel que en su corazón ame la verdad y busque la gloria de Dios. Sigue diciendo: la bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién está de parte de Jehová? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal, ir en pos de él, pero no claudiquen entre dos pensamientos. Para eso se necesita valor. Para eso se necesita estar del lado del Dios de los ejércitos. Pero Dios, mira, siempre tuvo héroes. Dios siempre tuvo gente que cuando veía las apostasías ponían el dedo en la llaga. Y muchos de ellos les costaba, ¿verdad? Que Jezabel dijo: yo juro que no duras.
Y tanto se asustó que Elías se echó a correr, ¿verdad? Se fue a esconder. Mira, ese es el riesgo de tú ponerte del lado de la verdad. Ahora tú dirás, ¿y los jesuitas, pastor? Espérate, si no te has dado cuenta de todos los jesuitas que te he hablado hasta ahorita. Te lo digo porque el método del diablo no cambia, es el mismo. Bajo diferente nombre, pero el método es lo mismo. Carta 39, 28 de febrero de 1903, dirigida a J. Wessels. Como en los días de Elías, cuando Dios tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, hoy tiene Dios muchos en el mundo que están caminando de acuerdo con la luz que han recibido. Tiene reserva un firmamento. Me encanta esta expresión. ¿Qué es un firmamento? Mira las estrellas del firmamento, ¿verdad? Dios tiene, no los vemos, queridos hermanos, pero en su corazón ni se compran ni se venden. Ellos están a favor de la verdad. Un firmamento de escogidos que todavía resplandecerán en medio de la oscuridad. En los lugares donde solamente se podría esperar que hubiera cardos y espinas, aparecerán árboles cargados de frutos de justicia. En lugares habrá quien rinda frutos dulces al Señor. Dios tiene a sus escogidos, tanto en la iglesia que está peleando como a la iglesia invisible, tanto los adventistas como a un gente que todavía no se llama adventista del séptimo día, pero Dios le llama su pueblo porque están a favor de la verdad y de la gloria del Señor. Sigue diciendo, sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos. La hermana White, Dios le enseña que en el fin del mundo vendría una apostasía. Así como el diablo se infiltró siempre en la iglesia de Dios, vendría una apostasía universal en el tiempo del fin. Y ella dice que no todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Muchos cesarán de tributar homenaje a las instituciones humanas. Pon atención a eso. Cesarán de dar homenaje a las instituciones humanas y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y de su ley. Hablando de esta apostasía universal que vendrá en el tiempo del fin, mira lo que Pablo tiene que decir acerca de la venida de Jesús y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya le había pasado la experiencia de los Gálatas, de los romanos, de en Corintio, cómo venían falsos hermanos y los movían de su fe. Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque este día no vendrá. ¿Cuál día? La venida del Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en esta gran apostasía que vendría en el fin del mundo, que se tenía que manifestar. Lo que no había pasado en otras generaciones. En esta gran apostasía sí se iba a manifestar. ¿Y qué se iba a manifestar? El hombre de pecado. El hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llame Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta iba a ser la más grande apostasía que iba a venir en la iglesia. Los paganos no apostatan. Los que apostatan son los que una vez conocieron la verdad y renuncian a ella. Esos son los que apostatan. Vendría una gran apostasía en el fin del mundo. Así como el pueblo de Dios apostató en tantas generaciones por infiltrados, vendrían infiltrados que lograrían apostatar la iglesia pura de Cristo. Y cuando la apostasía vendría, dice que se sentaría uno en el templo de Dios y se haría pasar por Dios y se llamaría a sí mismo Dios. Ese hombre de pecado no es nada más y nada menos que el Papa de Roma. No hay en la historia de la iglesia mayor apostasía que la apostasía que un hombre siendo hombre se haga pasar por Dios. Esa es una abominación delante de Dios. Esa es la desgracia más grande que le puede pasar a la humanidad, que un hombre carnal infinito tenga la sinvergüenzada
de sentarse en un trono y decir, adórenme porque yo soy Dios. Y lo peor del asunto es que la cristiandad le crea. Y que la cristiandad le rinda homenaje a aquel que siendo humano se hace pasar por Dios, sentado en el templo de Dios y tomando el título de Dios. Mira lo que dice Lucius Ferraris en el artículo Papa de la Enciclopedia Católica. El Papa es de tan grande autoridad y poder, o sea, su autoridad y su poder es tan grande, dice este autor católico, que él es capaz de modificar, declarar o aún interpretar las leyes de Dios. ¿Quién es el único que puede cambiar la ley de Dios sino Dios mismo? Pero él dice, yo soy Dios, entonces yo la puedo cambiar. Si yo quiero, le quito un mandamiento, y si quiero, le pongo otro, y si quiero, la elimino completamente y doy una nueva. Y a ver quién me dice algo, porque yo soy Dios. Y si no lo quieres creer, excomulgado. Soy Dios en la tierra. En el Catecismo Católico de Baltimore, mira qué dice. En su artículo número 1, hablando del Papa. El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que él es no meramente un hombre, pero él es como si fuera Dios y el vicario de Dios en la tierra. Dime si no es una blasfemia esto. Esta es una apostasía de la más grande calidad, que un hombre se atreva a decir, yo tengo tanto poder que no solo soy el vicario de Dios, soy Dios en la tierra. Artículo 13 del Catecismo de Baltimore. Desde que el Papa ha sido coronado con una triple corona que se llama la triara. ¿Y saben por qué es triara? Porque tiene 3 niveles. El nivel de arriba habla de los niveles celestiales, el nivel de medio habla de los niveles terrenales y el nivel de abajo habla de los poderes del infierno. Por eso es la triara. Cuando él es coronado con la triara, dice ahí, como rey del cielo. ¡Wow! ¡Qué blasfemia! Un hombre mortal decir que es el rey del cielo. Pero no le basta con decir que es el rey del cielo. Dice ahí, y de la tierra y de las regiones bajas, o sea, del infierno. Dice el Catecismo Católico que si el Papa quiere bajar a alguien del cielo y mandarlo al infierno, lo puede hacer. Y que si quiere sacar a alguien del infierno y mandarlo al cielo, lo puede hacer. Él hace lo que se le pega la gana porque tiene las llaves del Pedro. Y a quien él quiere lo mete al cielo, y a quien él impide entrar al cielo, se lo impide, porque él es Dios sobre la tierra. Y su palabra es ley. Pablo hablaba de esta tremenda apostasía que iba a venir sobre el mundo. Y esta es la triara, así como ustedes la pueden ver. Primer nivel, el cielo, la tierra y los infiernos. Este es Juan 23, coronado como pontífice máximo, y está usando la triara. Artículo 18 del Catecismo de Baltimore. A lo que se refiere a la autoridad del Papa, el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de toda la cristiandad fiel, jefe y rey de reyes, teniendo la plenitud de poderes inquebrantables confiados sobre él por el omnipotente Dios, de tener la gobernabilidad de los reinos celestiales y aún de los reinos terrenales. Él es la última autoridad y nadie se puede oponer a la autoridad de este hombre de pecado. Ahora, la iglesia fue infiltrada. El hombre de pecado gana terreno y viene la apostasía. La iglesia entera apostató. Pero como leímos en la cita anterior, Dios siempre ha tenido campeones que se levantan a defender la verdad cuando la iglesia cae en apostasía. Dios tiene los suyos, el diablo hace su obra, pero Dios tiene los fieles que no tienen miedo de declarar la apostasía que se ha metido a la iglesia del Señor. En aquel entonces, el caudillo que Dios levanta es nada más y nada menos que Martín Lutero. Pero ya antes de Martín Lutero habían venido otros. Juan Hus, 100 años antes, el cantor de Bohemia, se levantó hablando de las barbaridades que habían entrado a la iglesia. Se dio cuenta de las abominaciones que venían. ¿Cómo un hombre va a ser llamado el Papa, el rey de los cielos y de la tierra? Y él empieza a hablar. ¿Sabes qué le hicieron? O te callas la boca o te vamos a quemar. Te vamos a meter en la hoguera. A mí hágame lo que me tengan que hacer. La verdad de Dios es la verdad de Dios. ¿Y saben qué le pasó a Juan Hus? Lo encarcelaron. Si ustedes han visto la película de Juan Hus, no sé cuántos la han visto,
Pasa la escena que están en la celda y tiene una vela, y entonces el pobrecito pone la mano en la vela y se quema. Y entonces se pone a pensar qué será si esa vela lo quemó, qué será ser quemado completamente en la hoguera. Es difícil. ¿Tú serías capaz de ser quemado en la hoguera por mantener que el sábado es el día de reposo? Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Juan Haas era un verdadero campeón. Y Juan Haas tomó la decisión de ser quemado. A Juan Haas sí lo quemaron. Lo vistieron de blanco, le pusieron su capucha. Viene la procesión, se ridiculizan de él. Lo suben a la parte donde estaba la leña amontonada. Le pidieron que se retractara. Dijo: yo no me retracto. La gloria de Dios está primero. Le prenden fuego y empieza a quemarse. Ese fue el día que él selló con su sangre quemada y su cuerpo quemado, que la gloria de Dios está arriba de la gloria del hombre. Un campeón. 100 años después, Martín Lutero se levanta, y con Martín Lutero se levantan otros campeones. Martín Lutero no fue el único. Zwinglio se levantó, Wesley se levantó, Tyndale se levantó, grandes campeones que conocían la palabra de Dios, y Lutero se levanta con una fuerza impresionante diciendo: basta, basta del abuso, basta de la mentira, basta del engaño, basta, basta. ¿Dónde está la palabra de Dios? Porque le hemos tirado por el suelo y hemos levantado las tradiciones de los hombres sobre la palabra de Dios. La gente que estaba dormida se empezó a despertar. El papado no le convencía que la gente empezara a leer la Biblia, porque Lutero basó su reforma en 3 premisas: solamente la Biblia, solamente la gracia, solamente la fe. Y si no me prueban con la Biblia que lo que estoy diciendo está mal, no me voy a retractar. Se hicieron varias dietas, se hicieron concilios delante de los obispos, delante de los cardenales, delante del papa. Retráctate. ¿De qué quieren que me retracte? De todo el montón de mentiras y herejías que has escrito. Bueno, señores, yo lo único que he escrito ha sido basado en la palabra de Dios. Y si me retracto de esto, es basarme de lo que está en la palabra del Señor. Yo me retracto con una condición: pruébame que estoy mal. Pruébame que soy un hereje, que estoy diciéndote cosas que no están en la Biblia, que tú puedas leer. Y si tú con la palabra de Dios me convence, yo soy el primero en humildad de decir: lo siento, me equivoqué. Pero si ustedes no vienen con la Biblia, a mí que me importan sus amenazas, que me quieren matar. Yo sé que le hicieron a Juan Haas, yo sé que lo mataron, yo sé todo lo que le hicieron. A mí no me importa lo que me hagan. Tú pruébame con la Biblia. Tendrán aquí todos los cardenales y todos los obispos y toda la dieta y todos los sacerdotes del mundo, y tráiganse a las ovejas también del rebaño. Pero si tú no me pruebas con la Biblia que estoy mal, yo no me retracto. Primero Dios, porque soy esclavo de mi conciencia, y mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios, ahí sí yo me agacho, pero no delante del hombre. No se pudo retractar porque nunca le pudieron probar por la palabra de Dios que la apostasía en la que se había metido la iglesia era válida. Se metieron cantidad de apostasías, no se las pudieron probar, porque la Biblia no enseñaba absolutamente nada de eso. Por siglos y siglos este hombre de pecado hizo lo que se le pegó la gana, y dice la Biblia que prosperó. Pero Dios levanta a Martín Lutero. Y ustedes recordarán que Martín Lutero empieza a predicarle a la gente empezó a ser iluminada. La reforma era un fuego que empezaba a arder aquí y empezaba a arder allá y empezaba a arder por todos lados. Finalmente, en el año 1517, Martín Lutero escribe las 95 tesis sobre justificación por la fe. Va al castillo de Wittenberg y clava las 95 tesis en el idioma del pueblo. La gente ese día, en vez de entrar a la iglesia y escuchar la misa, lo que hizo fue leer las 95 tesis apoyados por la palabra de Dios, en donde él declara el verdadero evangelio de Cristo Jesús. La gente empezó a abrir los ojos. La gente se dio cuenta que había sido engañada. Que tristemente aquellos que eran sus pastores, aquellos que habían sido sus líderes, son los primeros que los engañaron, que no les enseñaron la palabra del Señor, y la gente empezó a despertar. La reforma empezó a encenderse en todos lados. Llegó la reforma a España, llegó la reforma a Francia, llegó por supuesto la reforma a Inglaterra, llegó la reforma a Alemania. Por todos lados empezaron a levantarse gente, los llamaron protestantes, porque empezaron a protestar. Enough is enough. Basta del abuso. ¿Dónde está la gloria de Dios? Ustedes son puestos a levantar la gloria de Dios. Se han levantado ustedes aún encima de Dios y aún encima de su palabra. Esto tiene que parar ya. O la iglesia se reforma o la iglesia se rompe. Y los reformadores estaban serios. O nos cambiamos. La intención de Lutero no era hacer otra iglesia. La intención de Lutero era que la iglesia se reformara. Esa era su intención. Por eso les llamaron los reformadores. Por eso ese movimiento se llamó la Reforma. Pero con el paso del tiempo, como la iglesia nunca iba a reformarse, porque eso implicaba
cambiar absolutamente todas las doctrinas que no podían probar por la palabra de Dios, la iglesia se empezó a preocupar. ¿Y saben cuándo se empezó a preocupar la iglesia? No solamente cuando el vulgo empezó a leer la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo verdaderamente se empezó a preocupar? Cuando los ricos se empezaron a convertir, cuando los duques se empezaron a convertir, cuando los gobernadores se empezaron a convertir al protestantismo. Ahí empezaron a temblar, porque muchos de esos príncipes empezaron a proteger a Lutero. No, a este tú no lo vas a juzgar si no le das un juicio justo. A este tú no lo vas a destruir solamente porque eres el papado. Se habían convertido, sabían que ellos tenían la verdad, porque por mucho tiempo habían visto el abuso. Habían visto que ellos hacían lo que se les pegaba la gana en el nombre de Cristo, que habían abusado del pueblo, que los habían humillado, que los habían maltratado. El pueblo estaba cansado de sus líderes. La iglesia necesitaba una reforma. La gente sabía en su corazón que Lutero tenía la razón y que los demás reformadores tenían la razón. Los duques, los príncipes se pusieron a favor de los reformadores. La iglesia empezó a temblar. ¿Qué iba a hacer la iglesia? Bíblicamente no podría poner en mal a los reformadores, decir, tengamos una mesa redonda, Erasmo, nuestro gran teólogo católico, Erasmo contra Lutero, cara a cara, católicos contra protestantes, vamos a ver quién gana. No podían porque bíblicamente Lutero los iba a hacer pedazos. Le dijeron en una dieta a Lutero, ¿quién te dijo que tú estás encima de la patrística de la iglesia? ¿Quién te ha dicho que estás arriba de Tomás de Aquino? ¿Quién te dijo que estás encima de San Agustín? ¿Quién te crees tú para decir que sabes más que los padres de la iglesia? ¿Quién te crees tú que sabes más que Erasmo, nuestro gran teólogo? ¿Cuál es tu autoridad para decir que nosotros estamos mal? Y Martín Lutero, sin pensarlo dos veces, les dijo, yo tengo una autoridad más grande que Erasmo. Yo tengo una autoridad más grande que Aquino. Yo tengo una autoridad más grande que San Agustín. ¿Y cuál es tu autoridad? El apóstol San Pablo. El justo por la fe vivirá. El apóstol San Pedro. Cristo Jesús. Solamente la fe es suficiente para el hombre para tener entrada, acceso al trono de Dios. No son las obras, no son las penitencias, no es el desgarrar tu cuerpo lo que te pone en paz con el Señor. Lo que te pone en paz con el Señor tiene nombre y ese nombre es Cristo Jesús. No es por las obras que... Y saben, no podían. Empezaron a rechinar dientes. Lo querían hacer pedazos, pero ¿cómo? ¿Cómo podían destruir a un hombre que era tan poderoso en la palabra de Dios? ¿Cómo podían destruir a un hombre con razones y argumentos bíblicos cuando no había ni uno solo para poder decir, estás mal en esto? Y sabes que la historia se va a repetir. Tú vas a predicar la verdad presente, te van a hacer la guerra. Y no es por lo que predicas, porque no te van a poder probar por lo que predicas que estás mal. Así como no le pudieron decir a Lutero en que estaba mal porque no se lo podían probar, la iglesia entonces tuvo que hacer un plan. ¿Cómo vamos a destruir este movimiento que empezó a crecer tan rápido? ¿Y cómo lo vamos a destruir? Porque en Inglaterra eso creció como fuego. En Alemania eso creció como fuego. Por todos lados la reforma estaba. En la querida España la reforma llegó de tal manera que eso se dejó crecer por todos lados. Empezaron a hacer reproducción de la Biblia. Lutero se desapareció por un tiempo. Tú puedes leerlo, está todo el conflicto de los siglos. ¿Sabes qué hizo? Empezó por un tiempo a traducir en el lenguaje del pueblo. Y cuando Lutero veía los pasajes de la Biblia en el idioma alemán y lo empezaba a leer, porque todas las misas antes eran en latín, nadie las entendía, pero cuando la gente empezó a escuchar la palabra de Dios en su idioma, ¿sabes qué decía la gente de Alemania? La gente de Alemania decía, ay, qué lindo habla el apóstol San Pablo en el idioma alemán. Se escucha tan bonito, porque escuchaban en su idioma, antes no lo podían escuchar, pero no era escuchar solamente el mensaje, era darse cuenta que habían sido engañados y que la apostasía llegó a tal grado que por muchos siglos y generaciones esa iglesia se había corrompido y había apostatado. La hermana White tiene que decir que durante muchos siglos la iglesia se le metieron toda clase de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Desde los bautismos de los niños, completamente equivocado y en contra de la santa palabra de Dios. ¿Por qué tienes que bautizar a un niño que nunca te pidió ser bautizado? Cuando la Biblia dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. La Biblia habla de creer, pero tú bautizar a un niño no implica ninguna creencia ahí. La misa, el sacrificio nuevamente de Cristo, el fenómeno de la hostia, la transubstanciación, decir que la sangre y el cuerpo de Cristo son reales en el fenómeno de la transubstanciación, decir que los sacerdotes tenían el poder de confesar los pecados, decir que el Papa era el rey sobre la tierra y sobre el cielo, las oraciones por los muertos,
el limbo, el purgatorio, el infierno, las velas, los cirios y cantidad, la adoración de los santos, las imágenes por todos lados. ¿Tú sabías que cuando comenzó el movimiento de levantar la palabra de Dios y descubrieron que Éxodo 20 decía no tendrás imágenes delante de mí? ¿Sabes qué empezó a pasar? Empezó en Europa el movimiento iconoclasta, ícono, ídolo, clasta, rompimiento. Empezaron a romper las imágenes por todos lados. Se metían a las iglesias y tumbaban las imágenes, las rompían por todos lados. Aún Lutero tuvo que intervenir, decir, hermano, paren, no hagan semejante sacrilegio, porque el movimiento fue tan grande, porque cuando la gente regresa a la palabra de Dios viene una reforma completa, querido hermano. Te das cuenta del engaño, viene la rabia, viene el coraje de saber que cuando Dios te puso gente para enseñarte, en vez de enseñarte, te está llevando al error. La gente respondía de una manera tremenda. El papado estaba perdiendo terreno. La gente se estaba dando cuenta que había sido engañada gravemente y la gente estaba molestísima. Ver la opulencia de la iglesia católica, ver que con el dinero que la gente no tenía fue levantada la Basílica de San Pedro, que fue Juan Itzel para precisamente vender las indulgencias. La gente que no tenía nada le perdonaba los pecados del día, de la semana, del mes, del año y de la vida entera, con tal de dar dinero. Y decían, si tus familiares están en el purgatorio, tan pronto la moneda cae, el alma sale para el cielo. Y te lo doy por escrito. Te lo doy por escrito. Cuando Lutero vio eso, una vez Lutero iba a una misa. Eso fue una de las cosas que hizo que Lutero abriera los ojos. Fue a la misa, vio un borracho tirado en la calle y le dijo, querido hermano, no te vi en misa el día de hoy. Y le dice el borracho, no padre, yo no tengo más que ir a misa. ¿Y por qué? Porque yo tengo ya todos mis pecados perdonados. Y aquí está firmado por el Papa. La gente se dio cuenta, la gente abrió los ojos. Por eso dice que la palabra de Dios es como una luz que ilumina nuestro camino. Cuando esa luz fue presentada, la gente vio la terrible oscuridad que el hombre de pecado había traído sobre la apostasía de la iglesia. Y el papado se dio cuenta que había perdido terreno y estaba cada vez más perdiendo terreno sobre el mundo europeo y sobre todo su redil. Los protestantes eran una amenaza. La reforma era una amenaza y la decisión fue sencilla. Exterminemos la reforma. Destruyamos a este movimiento que está poniendo en riesgo nuestra santa iglesia. La decisión se tomó y nace el movimiento que se conoció como el movimiento de la contrarreforma. Ellos estaban tratando de reformar la iglesia. La iglesia católica tiene un concilio y entonces dice, bueno, ustedes hicieron su reforma, pues ahora viene la contrarreforma, viene el contraataque. Por eso tú te metes a los libros de historia, búscalo bajo el título La Contrarreforma. La reforma vino de los protestantes, la contrarreforma vino de la iglesia católica para aniquilar el trabajo de los protestantes y de los reformadores. ¿Cuál fue la primera cosa que vino con la contrarreforma? La Santa Inquisición. Eso fue lo primero. Los vamos a hacer pedazos. Vamos a hacer pedazos para que vean que nosotros no solamente tenemos autoridad en los cielos, sino también en la tierra. Los vamos a aniquilar. Se inventaron toda clase de armas terribles para destruir y aniquilar al pueblo de Dios. Que la hermana White solamente tiene una cosa que decir. Todo está en conflicto de los siglos. Ella dice, hay registros de lo que pasó en la Santa Inquisición, que esos registros, no hay papel en esta tierra que haya grabado lo que sucedió, pero esos registros están grabados en los registros del cielo. Las cosas que hicieron con los protestantes, solo en el cielo está grabado lo que la Iglesia Católica hizo en la Santa Inquisición con los protestantes de aquel entonces. El potro. Les arrancaban las piernas, caballos, los amarraban con las piernas para un lado, los brazos al otro. Los dos caballos salían corriendo y les arrancaban las piernas y los brazos. A las mujeres, queridos hermanos, les sacaban a los niños embarazadas, les abrían el vientre, les sacaban a los niños y se lo tiraban a los perros. Hay un libro que tú puedes conseguir, se llama el libro de Fox, el libro de los mártires. Consíguete ese libro. Yo no te puedo explicar todo lo que pasó y si tú piensas que estoy exagerando, lee ese libro para que te des cuenta. Los terribles crímenes que hicieron contra la humanidad. Por siglos y siglos la contrarreforma
despedazó, aniquiló, torturó, mató. No importaba el género, no importaba si eras niño, si eras anciano, si eras educado, si eras rico, si eras pobre. La Santa Inquisición vino con todo para destruir el movimiento de la Reforma. Instrumentos de tortura, los peores que tú te puedas imaginar, en el nombre de Cristo se inventaron para desaparecer la Reforma que empezaron Martín Lutero y los demás reformadores en el viejo mundo. La Iglesia Católica no se iba a dejar, iba a amedrentar hasta donde fuera posible a los reformadores que estaban destinados a parar la apostasía en el pueblo de Dios. Y mira, querido hermano, la intención no era mala, lo único que pedían era reformémonos. La iglesia no se iba a reformar. Roma nunca cambia. Apréndetelo eso, querido hermano. Más adelante en el segundo sermón te voy a explicar lo que la hermana White tiene que decir eso. Los protestantes están siendo engañados por la nueva imagen de la iglesia católica. ¿Pero qué crees? La iglesia nunca cambia. Si tuviera el poder hoy en día, hermano, a todos nos meterían allá. Cada uno de nosotros estaríamos allá. La iglesia no cambia. Y los mismos métodos que utilizó en el pasado son los mismos métodos que va a utilizar en el futuro para destruir al pueblo de Dios. Mira lo que la hermana White tiene que decir acerca de la segunda cosa que hizo la iglesia católica para parar a la reforma protestante. Capítulo 12, conflicto de los siglos. Pocas citas tiene la hermana White de los jesuitas. Esta es la que más claramente y directamente ella habla acerca de ellos. Y si Dios se lo da por inspiración, es por algo que Dios le reveló a la hermana White de los jesuitas. Escucha lo que ella tiene que decir. Capítulo 12, páginas 249 y 250. Pasados los primeros triunfos de la reforma, claro, Dios estaba haciendo así lo mismo que hizo con Elías, lo mismo que hizo con Daniel, lo mismo que hizo con Moisés. Dios levantó estos campeones de la reforma y la reforma iba de triunfo en triunfo. La iglesia era victoriosa porque el poder del Espíritu Santo iba con ellos. Pero ella dice que pasados los primeros triunfos de la reforma, Roma reunió nuevas fuerzas. No se iba a quedar con los brazos cruzados. No iba a ver cómo se le estaban yendo los disidentes, no iba a ver cómo se le estaban yendo los protestantes, no iba a ver cómo la reforma estaba destruyendo lo que a la iglesia le costó siglos. Entonces la iglesia se reunió. No se iba a quedar pasiva viendo que se le caía su edificio. Y dice que se reunió con la esperanza de acabar con ella. Fíjate, esto es el espíritu de profecía. Dios le revela a la hermana White que el asunto de la contrarreforma tenía que ver no con hacer cuentas con la reforma. Se reunieron para acabar con la esperanza de ella. Entonces fue cuando nació, la iglesia se embarazó. Y la iglesia da a luz su campeón más grande. Tú sabes que ni la Santa Inquisición fue el campeón de la iglesia católica. Ni la Santa Inquisición. Que tú nada más ves la Santa Inquisición y tú dices, wow, ese tiene que ser el campeón de la reforma. A todo el mundo lo someten, matándolo, torturando. No fue la Santa Inquisición el campeón de la iglesia católica. Mira cuál es su bebé que va a nacer y va a ser su campeón más grande. Nació la orden. ¿Cuál orden? De los jesuitas. Wow. La hermana White toma la decisión de decir los jesuitas. Ella no dice es la Santa Inquisición o las torturas. Ella dice la orden de los jesuitas nace. ¿Para qué nacen los jesuitas? Miren arriba. Con la esperanza de acabar ¿con qué? Con los triunfos de la reforma. Los jesuitas nacen como un campeón del papado para destruir toda influencia y terreno que los protestantes habían ganado con la reforma. Que iba a ser el más cruel. Y mira cómo lo llama ella. La orden más cruel. Si ya las torturas de la Santa Inquisición habían sido crueles, y la hermana White dice que lo que los jesuitas iban a hacer era más cruel que lo que hizo la Santa Inquisición. Imagínate lo que iban a hacer. Pero iban a ser los más crueles, el menos escrupuloso. No iba a haber conciencia que los parara a decir es un niño, está embarazada. No iba a haber nada que los pudiera parar, no habría escrúpulos. Y el más formidable de todos los campeones del papado. Por eso este primer sermón lo titulé Los jesuitas, los campeones del papado. ¿Para qué? Por una sola razón, querido hermano, se levantaron los jesuitas. ¿Sabes para qué se levantaron? Para destruir a los protestantes. Esa es su única razón de ser. Porque el riesgo más grande que la iglesia ha enfrentado desde su existencia
es la Reforma Protestante. ¿Y sabes en qué fue basada la Reforma Protestante? En levantar este bendito libro. Ni siquiera Napoleón Bonaparte pudo terminarlos, pero este libro sí los podía terminar. Por eso es que el papado temió tanto, levanta a los jesuitas para destruir la esperanza de la Reforma. Sigue diciendo ella. Más adelante le voy a explicar qué significa este sello que ustedes están viendo ahí. Este es el sello de Ignacio de Loyola. El siguiente sermón va a ser este próximo sábado en la mañana. Les voy a explicar quién fundó a los jesuitas, cuáles son los juramentos de los jesuitas y cómo trabajan los jesuitas para destruir a la orden de los protestantes. Eso va a ser en el sermón de la semana que viene. Ella sigue diciendo, estamos leyendo Conflicto de los Siglos, en el capítulo 12 sigue diciendo, hablando de los jesuitas, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural. No escuchaban a padres, no escuchaban a hermanos, no escuchaban a hijos. La voz natural a la que tú y yo escuchamos cuando tu padre te habla al corazón, tú dejas de hacer lo malo que estás haciendo. No había ninguna voz que los sensibilizara. Se hicieron como zombies. No había sentimientos envueltos. Y dice, insensibles a esa voz, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden. Y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Wow. El Vaticano va a ser una orden que va a ser la orden campeona, que sus miembros van a ser miembros en juramento que pierden su identidad, pierden su conciencia, se van a convertir en cadáveres vivientes a las órdenes del Papa. Yo tengo el juramento de los jesuitas en español. Ese juramento se los voy a entregar el sábado que viene. El juramento es el juramento oficial de iniciación de un jesuita. No se los voy a leer ahora porque no es la parte que quiero enfatizar. El tiempo ha avanzado, tenemos que finalizar, pero el sermón de la semana que viene les entrego el juramento de los jesuitas y dice que no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Sigue diciendo ella. La hermana White va a hacer ahora en la siguiente página una analogía muy interesante y que arroja luz acerca de cómo trabajan los jesuitas. Escucha, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos. Fíjate, cuando tú eres un fiel hijo de Dios, fíjate, un verdadero hijo de Dios que estás convertido y que no te importas tú, te importa Cristo, lo que te haga no importa. ¿Me escuchaste? Si tú verdaderamente amas a Dios, lo que te hagan, doesn't matter. ¿Te pueden quitar la casa? No importa. ¿Te pueden quitar tu carro? No importa. ¿Te pueden torturar? No importa. ¿Te acuerdas del capítulo 2 de Conflicto de los Siglos? Los mártires, dice que los quemaban vivos, ¿verdad? Se echaban a correr huyendo, oh, perdonen. No, en el nombre de Cristo aguantaron toda tortura y todo dolor. Es que lo que pasa, como dijo el apóstol San Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es un poder muy grande en el cristiano, querido hermano. Por eso dicen que los cristianos somos locos, porque por amor a Cristo estamos listos para hacer cualquier cosa, aún perder la vida. Ese es el que ama a Cristo de corazón. Por eso Pablo dice, pues al que no cree es locura, ¿verdad? Pero para nosotros es el poder del Evangelio. Nosotros que hemos creído, damos hasta nuestra vida por Cristo Jesús. Si nuestro maestro dio su vida, bendito sea Dios que Cristo pida nuestra vida de nosotros. Ese es el cristiano que ama a su creador. Si al maestro le hicieron esto, bendito sea Dios que tengamos el privilegio que también nos martiricen. Por eso los romanos, cuando trataron de matar a los cristianos, decían, oigan, paremos la persecución, porque más lo matamos, más se reproducen. Parece ser que la sangre de estos es semilla que genera nuevos cristianos. Y venía Nerón, y venía Calígula, y venían todos los césares. No pudieron controlar al cristianismo, más crecía, porque se dieron cuenta que los cristianos por amor a Cristo estaban listos para torturas, estaban listos para la muerte, estaban listos para todo. Y que la muerte no los amedrentaba, porque parece ser que los cristianos eran más fuertes que aún que la muerte.
Ahora, la hermana White dice que eso es verdad. El diablo sabía que los discípulos de Cristo podían arrostrar cualquier peligro, soportar padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, trabajos o la miseria. Los metían a los calabozos, los metían a las cárceles, los golpeaban y seguían siendo cristianos. ¿Cuánto necesitamos volver esos días, queridos hermanos? ¿Sabes por qué estamos como estamos en la iglesia? El pastor hablaba de la lluvia tardía. Hermano, la lluvia tardía, ¿sabes cuánto va a venir? Cuando nos empiecen a perseguir. Ahí va a venir la lluvia tardía. Porque ahí de veras nos vamos a poner de rodillas a orar. Señor, necesitamos el Espíritu Santo. Lo único que va a hacer que esta iglesia se despierte es cuando la persecución vuelva a pasar. Y la persecución viene, querido hermano. ¿Por qué crees que la ley dominical es el parteaguas en la iglesia? Porque la ley dominical cada quien se va a definir. El que ama a Cristo está listo para la tortura. Hay gente que dice, ay, pastor, me da miedo. Te da miedo porque no amas a Cristo, por eso te da miedo. Si tú amaras a Cristo, tú no tendrías miedo a nada. Por eso dice el apóstol San Pablo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A mí no me da miedo nada. Azótenme, péguenme, mátenme, porque para mí el morir es ganancia. Entonces mátenme, ¿qué importa? Ese es el que ama a Cristo. El que no ama a Cristo tiene miedo de la persecución, de la ley dominical, claro. Porque el corazón está dividido, todavía tu corazón no ama completamente a Cristo. El día que tú ames a Cristo vas a estar listo para el potro, para la hoguera y para el hacha. ¿Y cuál es el miedo, querido hermano? ¿Cuál es el miedo? Si Dios permite que te maten, pues Él te puede resucitar. Gloria a Dios. Esa es la confianza que estos tenían en el Maestro. Dice ahí, pasaban hambre, miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y la hoguera, para combatir contra estas fuerzas. Fíjate, el diablo sabía, bueno, estos no los puedo hacer cambiar por la tortura, porque estos no van a cambiar. Estos aman tanto a Cristo que están dispuestos a todo por Él. ¿Qué hizo el diablo? Escucha. Para combatir contra estas fuerzas. ¿Cuál fuerza? La del amor a Cristo. Que ellos estaban listos a todo por Él. Para el diablo contrarrestar esta fuerza que los cristianos tenían, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos. ¿Quiénes eran los adeptos? Los jesuitas. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal, no basado en Dios ni en el amor a Cristo, un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Hizo una réplica, pero no por amor a Cristo. Les enseñó a ellos, tú también, si los cristianos están dispuestos a la tortura, al martirio, a perder su identidad por Cristo, tú vas a hacer lo mismo. Vas a estar dispuesto a someter tu voluntad, a someter tu criterio, a someter tus emociones, a someter todo lo que tengas que someter, pero no por Cristo, porque la orden de los jesuitas te lo está mandando, porque el Santo Padre Papa requiere tu ayuda, porque estos apóstatas están destruyendo la iglesia. Y los enseñó a hacer algo similar de lo que los cristianos hacían. Para ellos, y mira cómo les lavaron el cerebro. Esto sí es un verdadero lavado de cerebro. Brainwash. Porque ellos llegaron a la conclusión después del training. Ahora yo te voy a explicar en la tarde, el sábado que viene. ¿Has escuchado acerca de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola? Si no has escuchado de eso, querido hermano, no te pierdas el sermón del sábado que viene en la tarde. Porque yo te voy a explicar qué son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola que todavía se practican y que el Papa actual recomienda. Tengo las citas, te lo voy a enseñar la semana que viene. Para ellos, después de haber sido brainwash, ningún crimen era demasiado grande. Ya no tenían conciencia, ellos podían matar y reírse como nada. Podían matar niños, bebés, madres embarazadas, familias enteras, ancianos con canas. No había crimen demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil. Eran asesinos, eran mentirosos, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. ¿Dónde habíamos visto lo de los disfraces? En los tiempos de la iglesia primitiva. Los jesuitas, para destruir a los protestantes, se iban a infiltrar en medio de ellos. Porque el diablo sabía que una vez que infiltra a la iglesia del Señor, la lleva a la apostasía. Entonces dijo, yo me infiltro en ellos, los apostato. Si no los puedo controlar matándolos, me voy a meter en medio de ellos y allá adentro los voy a controlar. Llevaban cualquier disfraz.
ligados por votos de pobreza como los cristianos y de humildad perpetua como los cristianos, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza del poder. Mira qué escuela tan satánica. Estudiaban para ver cómo podían meterse con los ricos y quitarles el dinero. Era un arte el defraudar, el mentir y el engañar con cada uno de los jesuitas. Dice ahí, para consagrarlos a la destrucción del... Mira, ese es el plan, destruir a todos los protestantes que se separaron de la Iglesia Católica en la Reforma, para destruir a los protestantismos y restablecer la supremacía del papado. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad. Mira cómo se presentaban. Ay, hermanitos, que Dios le bendiga. Yo leí de Lutero. Ah, qué hombre tan predicador ese. La verdad, mira cómo nos engañaron la iglesia. Mira el Papa sentado ahí en su trono cuando Cristo no tuvo nada. Ah, mira, iban con aires de santidad. No iban diciendo, soy jesuita y te voy a hacer pedazos. No. Con santidad. Visitando las cárceles. Iban a visitar al pobre, iban a visitar al enfermo. Es un disfraz. Los jesuitas son expertos en disfrazarse. Son expertos. Pueden convencer hasta el más incrédulo. Que tú puedes poner el dedo y hasta juramentar, decir, no, este es un cristiano. Este es un cristiano. Tienen la habilidad de engañar hasta el más astuto. Porque son expertos en usar disfraces. Se mezclaron entre los cristianos, atendían a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de hablar, renunciando al mundo y llevado el sagrado nombre de Jesús. Lo mismo que en los tiempos de Pablo. Llevaban el nombre de Cristo, pero eran impíos por dentro, agentes infiltrados de Satanás, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. ¡Wow! Lobos rapaces. Propósitos criminales y voraces. Era un principio fundamental de la orden. Y apréndase esto porque todo jesuita es lo primero que le enseñan. Este es el motto, si tú quieres decirlo, el logo de los jesuitas. ¿Y sabes cuál es? El fin justifica los medios. Y les lavaron el cerebro diciendo, si tienes que matar, al final lo que estamos buscando es lo que importa. Ni tu vida vale, ni tu familia vale, ni tus hijos valen, tú tampoco vales. Lo que vale es nuestro propósito, y nuestro propósito es destruir a todos los protestantes que se separaron de la Iglesia Católica. El fin justifica los medios. Ahora, todo lo que te estoy leyendo es de la hermana White. No te estoy leyendo absolutamente nada de algún autor, te lo estoy leyendo de Conflicto de los Siglos. Sigue diciendo, según dicho principio del fin justifica los medios, la mentira, el robo y el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados. Mata a ese pastor que está predicando, mata a ese sacerdote que se separó, maten a los herejes. Y no importa que asesines, ven tú con tu confesor jesuita y te va a perdonar los pecados. Entre ellos mismos se podían perdonar los unos a los otros cualquier crimen que ellos realizaban en el nombre de su orden. Siempre que vieran los intereses de la iglesia con muy diversos disfraces, otra vez aparece, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado. Controlar al gobierno. ¿Por qué crees que cuando venga la ley dominical, los que van a dar su voto para que venga la ley dominical son los senadores del Congreso? ¿Qué crees? Ya hay jesuitas ahí. Ya hay jesuitas ahí. Entre ellos mismos se votan. Eso te lo voy a explicar el sábado que viene. Entre ellos mismos se votan para que queden entre ellos mismos alguien que sea jesuita. Porque es más fácil controlar a los de abajo cuando tú estás arriba. Solo que ellos buscan es escalar y estar arriba. Porque cuando están arriba pueden controlar a todos los que están abajo. Ese es el arte de los jesuitas, llegar a un escalafón de autoridad que el de arriba manda al de abajo y el de abajo se tiene que callar y no hacer nada. Ese es el método de los jesuitas. Por eso es que la Iglesia Católica, su jerarquía es escalatoria hasta llegar al Papa, y lo que el Papa dice es autoridad. No importa lo que la Biblia dice, si el Papa lo dice,
Así tiene que ser. Ahora escucha. Se metieron en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política, no de una nación, la política de las. Lograron controlar los gobiernos de esta tierra, lograron controlar los reyes de Europa, lograron controlar los príncipes, pero se disfrazaron. Ellos hicieron concejales y una vez que ya estaban de consejeros, les empezaban a dirigir las técnicas que Ignacio de Loyola les había enseñado. Las disciplinas espirituales, porque eran unos maestros en el arte aún del hipnotismo. Todo esto te lo voy a explicar la semana que viene. Llegaron hasta ser los consejeros de los gobernantes del mundo. Se hacían criados. O sea, no importaba lo que ellos tuvieran que hacer porque el fin justificaba los medios. Todo esto es el espíritu de profecía. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Imagínate. ¿Te acuerdas que leímos en Gálatas? Espías que se les metieron. Se hacían aún criados para escuchar las conversaciones de sus amos. Y después de escuchar la conversación, iban a pasarlo a su superior y el superior sabía lo que tenía que hacer con esa información. Se hacían criados. Establecían, mira, no te lo voy a explicar. ¿Por qué está bien en el cuarto sermón? Porque un método eficaz de los jesuitas para dominar, yo te voy a hablar, ¿has escuchado de la acreditación? ¿Sabes dónde nació la acreditación? Que tienes que recibir licencias, que tienes que ser acreditado. ¿Sabes de dónde nace el concepto de que tienes que ir a una escuela, tener reconocimiento y todo eso? Mira qué dice aquí, la hermana White está hablando con el fenómeno de la contrarreforma después de que se levantan los reformadores. Dice ella que no solamente se metieron al Estado, dice ahí, establecían colegios. Pon atención a eso, porque el mejor método de educar a los de abajo es llegar a los que educan arriba. Te lo voy a explicar en el cuarto sermón. Establecían colegios, y miren, ojalá que estén poniendo atención a todo esto, porque cuando yo llegue a los sermones 4, 5, 6 y 7 van a entender todo lo que les estoy diciendo hoy. Porque para allá van. Que los protestantes estén buscando ahora asociarse con el papado no es coincidencia. Yo te voy a explicar de dónde han venido las uniones y quiénes han sido los promotores para las uniones de luteranos, metodistas, anglicanos y otros protestantes en los brazos de Roma. Te lo voy a enseñar, tengo las fotos y tengo los datos. Eso es en el sermón número 4. Pero dice ahí, establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. ¿Qué viene el examen? ¿Quién es la madre de Dios? No, pues la Biblia dice que Dios es creador de todas las cosas. No, la Santa Iglesia dice que es la Virgen María. O me contestas bien o no pasas el examen. Y si no pasas el examen, repruebas. Y si repruebas, no puedes pasar de año. Estás en el baile, tienes que bailar. Vas a un colegio católico, tienes que seguir las materias católicas, ¿no es verdad? Vas a un colegio católico, tienen misa. Vas a un colegio católico, rozan el rosario. Vas a un colegio católico, tienen la comunión. ¿Te gusta? Hazlo. ¿No te gusta? ¿Qué estás haciendo en un colegio católico? Lograron controlar las escuelas en donde los hijos de los protestantes estudiaban. Ahora, esto fue con el fenómeno de la contrarreforma. El tiempo avanzado, tengo que finalizar. Esto fue con la contrarreforma. Esto fue en el capítulo 12. Me tengo que saltar 4 capítulos de la hermana White hasta el capítulo 16. Todo está en conflicto de los siglos. Me salto al capítulo 16, en donde habla de la Revolución Francesa. El capítulo 12, la hermana habló acerca de la Santa Inquisición en España y habló de la Orden de los Jesuitas. Recuérdate que Ignacio de Loyola era español, fundador de los jesuitas. Ellos lograron hacer todo este mecanismo para controlar los reyes, príncipes, la economía, la riqueza, las escuelas. Y la hermana White presenta que desde vino la reforma protestante y la contrarreforma con la Santa Inquisición y los jesuitas, fíjate, solo pasan 4 capítulos del conflicto de los siglos
Y la hermana White habla de lo que pasó en Francia, que Francia en un principio había aceptado la reforma protestante. Yo me sorprendo de esta cita. Mira lo que la hermana White dice. Acuérdate, 4 capítulos adelante del capítulo 12 que les acabo de leer. Este ya es otro capítulo. Mira qué dice. Con la huida de los hugonotes de Francia, salieron huyendo de Francia todos los hugonotes que la prosperidad había venido a Francia por la reforma protestante y por las ideas protestantes. Francia floreció y Dios bendijo esa nación. Pero cuando vino la persecución y los jesuitas se infiltraron, los hugonotes tuvieron que huir. Quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras, que allá había venido la revolución industrial, quedaron arruinadas porque se fueron los protestantes. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos y el entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. Ahora pon atención en lo que tengo aquí subrayado. París quedó convertida en un vasto asilo. ¿Tú sabes qué es eso? Quedó en un muladar, en la nada. Y estamos hablando de una ciudad entera que es puesta de rodillas comiendo polvo, una ciudad que era rica y que tenía fábricas y que la revolución industrial empezó ahí, fue puesta de rodillas y comiendo polvo, un muladar. Asegurarse que precisamente antes de estallar la revolución, 200,000 indigentes dependían de los socorros del rey. Imagínate, 200,000 quedaron mendigando pan en las calles en una ciudad que antes era una ciudad riquísima, cuando los protestantes se fueron. Ahora, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto que una ciudad que había recibido el protestantismo y que cuando salieron la ciudad quedó arruinada? La hermana Güey lo explica. Únicamente los jesuitas prosperaban. Dime si no son astutos. Dime si no saben mover las piezas del rompecabezas aún para poner naciones comiendo polvo. Solo ellos prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía. Fíjate, se convirtieron en gobernadores porque eran los únicos que tenían los chavos, los pesos, el dinero. Y cuando tenían ese poder eran gobernantes infames con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Controlaron todo. Por eso es que la hermana White dice que este iba a ser el hijo campeón del papado, el que iba a poner de rodillas a todos los protestantes. Uno por uno iba a ser arrastrado y puesto por el suelo a los pies de Roma. Recuérdate que el asunto de levantar los jesuitas era uno: destruir lo que la reforma hizo. Todas las iglesias protestantes que vinieron como resultado de la reforma. Esta fotografía es la fotografía de nada más ni de nada menos que el fundador de los jesuitas, Ignacio Loyola. El sello que ustedes ven ahí es el sello de la orden jesuita. Son siglas que están en latín. Las siglas significan la I, Iesas, Homulos, Salvatore. Jesús, Salvador de los hombres. Es lo que significa el logo que escogió Ignacio de Loyola. Y el moto para su orden era hacer lo que sea para más gloria de Dios, o para mayor gloria de Dios, que al final de cuentas el fin justifica los medios. Los protestantes tienen que venir al polvo. Tengo que cerrar y voy a cerrar con esta cita de la hermana White. Le escribe ella en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 376, en el año 1900. Dice la hermana White, proyectándose hacia el futuro y lo que viene: no tenemos tiempo que perder. El fin está cerca.
El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros a diestra y siniestra. Imagínate, aún para viajar, cuando venga la explosión de los eventos finales, ni viajar va a ser sencillo. Por eso ella dice, ahora tenemos que movernos, porque si los hijos del papado, los campeones, se están moviendo para controlar el mundo entero, pronto viene el momento que aún ni viajar va a poder ser posible para predicar la verdad. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo, y con paso furtivo Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora. Como un lobo que se apodera de su presa, tenemos amonestaciones que podemos dar ahora. Una obra que podemos hacer ahora, pero pronto ello será más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude, dice ella. Nosotros diríamos que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare de lo que viene. Dios nos ayude, dice ella, a mantenernos donde brille la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro caudillo, y avanzar paciente y perseverante hasta ganar la victoria. Clama en voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Queridos hermanos, las iglesias han sido infiltradas. Los jesuitas han estado trabajando, han ganado terreno, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, tratados ecuménicos, doctrinas cambiadas, acuerdos, concordatos entre las naciones. La iglesia no ha parado. Y Dios tiene una iglesia como estaba Elías, como Moisés, como Daniel, campeones de Dios que tienen que levantarse y decir, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ha llegado, dice ella, el tiempo de llamar a las cosas por su verdadero nombre. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y aquellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opiniones deben decidirse definitivamente en favor o en contra de la ley de Dios. Algunos aceptarán teorías que distorsionarán la palabra de Dios y socavarán el fundamento de la verdad que ha sido establecida firmemente, punto por punto y sellado por el poder del Espíritu Santo. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligentemente enfrentadas. No puede haber unión entre la verdad o el error. Si se trata de estar unidos, hermanos, tenemos que estar unidos, no en el error, pero unidos en la verdad de Cristo Jesús. Y para que venga una nueva reforma, hermanos, tenemos que volver a levantar la palabra de Dios. Como pasó en la reforma, hermanos, la palabra de Dios traerá una reforma entre el pueblo de Dios y entre el mundo. Cuando esa reforma pase, hermanos, el horno vuelve a ser prendido. La guillotina va a ser afilada. Los jesuitas no se van a detener. No van a mirar si eres hombre o si eres mujer, si eres rico o si eres pobre. Pero ¿qué importa eso? Porque como en los días de Jesús, el que verdaderamente ama a Jesucristo, su vida la desprecia. Su reputación la desprecia. Satanás levantó su campeón, el papado. Y el papado levantó su campeón, los jesuitas. Pero Dios tiene campeones hoy en día. Tiene gente que los está preparando ya. En su corazón, si tú muy por dentro de tu corazón tienes un anhelo de la verdad, si muy por dentro de tu corazón tú dices, yo creo que Dios me va a usar en el tiempo del fin. Yo creo que venir a esta iglesia no es una casualidad. Yo creo que venir acá no es una coincidencia. Por algo Dios me trajo acá. No estoy aquí nada más por pura casualidad y coincidencia. Si Dios me está trayendo aquí y me está enseñando todo lo que me está enseñando, Dios me va a utilizar. Y yo te digo una cosa, querido hermano, prepárate para lo que viene. El diablo está listo, querido hermano, para terminar su última obra. Pero Dios ha mirado esta tierra y ha mirado especialmente a su pueblo alrededor del mundo. Dios no está buscando los muchos, querido hermano. Yo no sé cuántas veces tengo que repetir la misma frase que de repente suene trillada, pero Dios no busca a los muchos, Dios busca a los pocos. Pero a los pocos que sean campeones por Cristo,
Los pocos que no tengan miedo. Hermanos, si tú tienes miedo, ¿sabes qué le dijo Gedeón a los que tenían miedo? Regreses a su casa. ¿Tienes miedo, hermano, de lo que viene? Mejor regrésate a tu casa y cuando te confirmes, ven a los caminos del Señor. Porque el Señor Jesús, ¿sabes qué dice? Ni frío ni caliente. Mejor decídete por uno. Si eres frío, métete a lo frío. Si eres caliente, caliéntate. Pero Cristo quiere utilizar gente decidida que esté listo para ir a la guerra y dar su muerte para buscar la gloria del Señor. Pocos campeones, pero con esos pocos el Señor va a desenmascarar a Babilonia. El Señor va a desenmascarar la apostasía que no solamente se ha metido en la iglesia católica, pero la apostasía que se ha metido también en las iglesias protestantes. Dios va a levantar un pueblo. Yo te digo en este día, querido hermano, los antiguos reformadores dieron su vida y dieron todo por el Señor Jesús. No escatimaron nada. El día se acerca y cada vez se acerca más, querido hermano. Cuando lleguemos a la última parte de esta serie, tú vas a ver cuán cerca estamos, porque los jesuitas no han parado su trabajo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Yo te digo una cosa, yo quiero orar para que el Señor me sostenga con su mano y no me haga caer. Y que aunque venga la influencia del enemigo, porque hermanos, la guerra se mira a la distancia. Los vientos se están poniendo oscuros, el batallón viene. Pero que el Señor nos levante ahora para ser soldados del Señor Jesús. No pensando en nosotros y en nuestro propio interés, pensando como Lutero, pensando como los reformadores, pensando como Elías en la gloria de Cristo Jesús. ¿Te gustaría ser de aquellos que puedan ser utilizados como campeones de Dios para pelear contra los campeones del papado? Yo te invito, ponte de pie, querido hermano. Ponte de pie porque el Señor está buscando todavía. Y está buscando gente que sea de corazón sincero. Gente que la verdad no la compre ni la venda. Gente que su lealtad sea como la brújula lo es al polo. Gente que no se amedrente. Gente que no tenga miedo de un pequeño vientecito y sale llorando. Ahora, hermanos, es el momento que Cristo necesita gente de carácter de hierro. Gente no de carácter de vela ni de barro. Cristo necesita gente que hoy por hoy se confirmen en el sellamiento, que reciban el sello de Dios y queden preparados para lo que viene. Y querido hermano, yo como pastor, me imagino que el pastor Gambetta también. ¿Saben qué? Yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Lo menos que quería era ser pastor. Yo quería ser abogado. Eso quería ser. Yo ya estaba ya terminando la preparatoria. Yo estaba yendo entre semana a los jurados para aprender cómo se hacía lo de abogacía. Yo ya había llenado mi registración para estudiar abogacía en la universidad. Yo no quería ser pastor. Lo menos que quería era ser pastor. Pero uno no es lo que uno quiere ser, uno es lo que Dios quiere que tú seas. Y fui a estudiar a Montemorelos para ser pastor. Y saben que la cuenta que está sobre nosotros es muy grande. Porque Dios nos va a pedir a los pastores cuenta de cada una de nuestras ovejas. Y esa es una carga muy pesada. ¿Dónde está la congregación que te dé? Y yo te digo una cosa, querido hermano. Oren por nosotros. Ore por nosotros porque grandes cuentas vamos a tener que dar a Dios. Por eso es que siempre te llamamos. Por eso es que siempre te invitamos. Por eso es que siempre te amonestamos. Por eso es que siempre nos preocupamos por ti, porque yo no quiero que ninguno de ustedes se quede aquí. Yo quiero que todos vayan al reino de los cielos. Y a veces tenemos que hablar duro, hermanos, y tenemos que poner el dedo en la llaga y hablar de una manera fuertísima. Pero querido hermano, que no quede malentendido. Amamos a los católicos. Los amamos de todo corazón. El pleito no es contra nuestros hermanos católicos, el pleito es contra la apostasía y la mentira y el engaño. Y hay que llamar al pecado por su nombre. Pero en mi propia familia yo tengo gente católica. Yo tengo 2 tías monjas, madres superioras. Uno dirige un convento en Ciudad de México, el otro dirige un convento en Celaya. Tremendas eruditas. Cuando yo iba a ser pastor, una de ellas agarró el avión, fue a Aguascalientes y hablamos todo el día y la tarde tratando de convencernos. Como Lutero, pruébamelo con la palabra de Dios, tía, y se lo creemos. No pudo. Y al final dijo mi tía, bueno, está bien, lo único que les digo es sálganse de esa iglesia porque no saben lo que les viene. Pero ya sabíamos lo que nos venía también.
porque Dios nos revela lo que va a pasar antes de que suceda. Yo te digo una cosa, querido hermano, amamos las iglesias protestantes, amamos a nuestros hermanos católicos, aborrecemos como Dios aborrece la mentira, pero el amor de Cristo está en nuestro corazón. Y así como yo no quiero que ninguno de ellos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo mismo esperamos de cada uno de nosotros, querido hermano. Yo no sé, querido hermano, si aún eres miembro de aquí del Centro Evangelístico, ni tampoco me interesa. Porque la membresía no te va a salvar si perteneces aquí o si perteneces a cualquier otro lado. Me interesa que tu membresía esté en el reino de los cielos. Y ahora es el momento que tú tomes esa decisión. No me disculpo por predicar estos sermones, hermanos. No me disculpo. Me disculparía si el día de la eternidad Dios me dice, sabías la verdad y no la predicaste, ahí sí, en ese día me voy a lamentar. Prefiero yo, hermano, decirte la verdad, aunque duela y sea dura. Y yo te digo una cosa, hermano, no quiero que ninguno de ustedes perezca. Yo quisiera que todos, hermanos, fuéramos campeones del Señor, mujeres, niños. Yo veo a Charlene, esta niña tan chiquita, 7 años, una campeona de la fe. El Señor ya la está usando grandemente. ¿Qué será de ti, querido hermano, con todo lo que Dios te ha dado? El Señor te va a usar de tal manera, hermano, que va a haber revoluciones espirituales que van a pasar y el diablo se va a enojar contigo y te va a querer extirpar. Por eso no es fácil predicar este sermón, porque es ponerme en el lente que está grabándome allá. Pues sí, esto va a salir por todos lados. Pero ¿qué importa, hermano? Porque no solamente ya me tienen fichado a mí, también te tienen fichado a ti. Es así. Pero aquí no estamos, hermanos, por miedo, estamos por valor, por seguir la verdad de Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, querido hermano. Pronto llega el día en que cada quien va a tener que agarrar la bandera ensangrentada de Cristo Jesús y decir, si Cristo llenó esta bandera con su sangre, estoy listo para llenarla con la mía. Y querido hermano, qué privilegio es. Y al final tienes que dar tu vida y que tu sangre selle esa decisión, pero que tu nombre quede en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Yo te digo, querido hermano, pidamos al Señor que nos confirme. Pidamos al Señor que verdaderamente la religión que el Señor nos ha dado no sea teoría, sea práctica. Que el Señor nos ayude verdaderamente a no salir de este lugar a decir, oh, ¿qué crees? Déjate platico, los jesuitas y todo. No, hermano, que tú salgas de este lugar diciendo, así como los reformadores echaron su suerte por Cristo a favor de la verdad, yo quiero echar mi suerte por Cristo también. ¿Y qué importa mi vida? Al final lo que importa es mi amante Salvador, que no le importó dar su vida por mí, pues yo también no me importa dar mi vida por mi Maestro. Y Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Voy a orar para que ese Cristo pueda vivir en nosotros y nos pueda preparar día a día para las cosas que vienen en adelante. Pongámonos de rodillas para orar. Oremos. Dios eterno y amante Padre, santificado tu nombre sea ahora y siempre, Señor. No cabe duda que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. Has levantado campeones, Señor, cada vez que tu iglesia ha apostatado. Pero la más grande apostasía que vino en la iglesia donde un hombre se sentó llamándose Dios y que por siglos llevó a la iglesia una apostasía tal que te rechazaron a ti, tu ley y tu santa palabra. Levantaste campeones. Pero también la iglesia a través de Satanás levantó a los jesuitas. Pero tu palabra dice que tú tienes también campeones. 7,000 que no han doblado su rodilla delante del papado. 7,000 que están dispuestos a llamar al pecado por su nombre y a proclamar la verdad aunque los cielos se caigan. ¿Qué tendrás que hacer para que nosotros seamos de esos? Porque nos mira, Señor, y estamos en la odisea. Tenemos nombre que vivimos, estamos bien muertos. Tenemos nombre de santidad y de repente somos impíos. Nadie aquí está diciendo que somos mejores que ellos. Pero, Señor, queremos cambiar. Pero nos hemos dado cuenta que por nosotros mismos no podemos. Tal vez por eso, Señor, tenemos miedo de lo que viene. Tal vez por eso nos asustamos de estas cosas. Pero tu palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor.
Enamóranos de ti, Cristo Jesús. Ayúdanos a amarte de tal manera, como dijera aquel hombre que siento que quizás lo usaste en estas palabras de la poesía. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Muéveme tú, muéveme verte en esa cruz sangrado y escarnecido. Mueve ver tus ofrendas y tus lágrimas, para que al final, Señor, al mirarte en esa cruz, no te sirva por lo que me quieres dar, sino yo te sirva por el amor que está en mi corazón por ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus hijos, a sus esposas. Y Señor, prepáranos para lo que viene. Nada tenemos que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado. Y yo puedo ver que en el pasado Cristo ha dado victorias, y yo sé que la victoria final en su bendito nombre está más que asegurada. Gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. Lo suplico en el bendito nombre del único que todo merece honra, gloria y majestad, al único que su nombre es el único del cual nos arrodillamos, y que su palabra es la única que honramos en esta tierra. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos, y el pueblo de Dios aún dice, amén y amén.